Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, ¿eh? Nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados o no. Espero que ya estés en posición horizontal o no. O en posición L o en posición escalera. ¿Cómo sería exactamente cuando uno está acostado? Es una posición horizontal. Y cuando uno está sentado, ¿cómo es? Dependiendo si tiene los pies arriba o no, o sea, si tiene los pies rectos, si su único doblez es a la altura de la cintura, sería como una posición en L, ¿no? Pero si uno está sentado en una silla normalmente, que tiene la espalda vertical, la mitad de las piernas desde la cintura hasta la rodilla horizontal y después de la rodilla hacia los pies en vertical, incluso los pies vuelven a estar en horizontal, seríamos como una especie de escalera, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué posición estás? ¿Estás sentado? Sentado vendría a ser en escalera, ¿no? Depende. Depende, si tengo los pies arriba sería en L. Y si no, sería en horizontal, que sería en guión bajo, posición guión bajo, ¿no? Si nos ponemos tecnológicos y vamos a hacer una clasificación QWERTY de nuestras posiciones. Así que les voy a dejar una pequeña historia, igual ahora, no crean que van a zafar de eso. Se hizo larguísimo, pero igual quiero contarles una historia. En este caso tiene que ver con una canilla. Se me ocurrió recién una canilla de la cual solo salía agua caliente. ¿Sí? La canilla que solo daba agua caliente. Como si hablara de una vaca que solamente daba leche chocolatada. Bueno, que también podría ser, ¿no? Un título de una vaca que daba solamente leche chocolatada. De hecho, ustedes saben que yo improviso las historias, así que cualquier título que ustedes me digan lo puedo utilizar para jugar, ¿no? Y para inventar una historia. Los títulos cuanto más extraños mejor, o sea, me inspira mucho más la vaca que solamente daba leche chocolatada que un título tipo Las vacas. ¿Sí? Las vacas es muy amplio, podemos ir para cualquier lado. Entonces es más como la vaca que solamente daba leche chocolatada. Me da más juego. Incluso te puedo llegar a decir que me da más juego. ¿Por qué? Porque las vacas es como muy amplio, pero a la vez es como muy concreto. No me despierta tanto la imaginación que me digas las vacas o que me digas
el auto. No, me interesa más que me digas el auto que se manejaba solo. Me interesa más que me digas el auto que cambiaba de color. Y de hecho son dos historias que ya hice. Me interesa más que me digas el auto que había reventado una goma en el medio de la playa. ¿Cómo en el medio de la playa un auto? Bueno, sí. Ahí es como un poco más de interés, ¿no? Uno que lee el título dice, ¿qué es esta historia de este tipo que se fumó? Bueno, la vaca que daba solamente leche chocolatada quedará para otro día. Hoy vamos a hablar solamente de la canilla. No, vamos a hablar solamente de la canilla, no. Vamos a hablar de la canilla que solamente daba agua caliente. ¿Por qué daba agua caliente solamente esa canilla? Bueno, en principio puede ser que una canilla dé solamente agua caliente si está conectada a un termotanque, si está conectada a un calefón, si está conectado, no sé, a algo que tenga dentro de sí agua caliente. Entonces, claro, la canilla simplemente expulsa lo que hay dentro de ese recipiente o dentro de ese contenedor, sea lo que fuera, sea lo que fuere, ¿sí? Sea lo que fuere. Primero porque es inclusivo, sea lo que fuere, ¿no? Sea lo que fuere. Y además es como árabe, sea lo que fuere. Ya hablamos del tema del árabe cuando arranqué de nuevo en el episodio 31, cuando arrancamos con el Doname Colaborame, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, en este caso, la canilla no era una canilla de un baño, ¿sí? De una bañera, de una ducha. A veces tengo mis dudas cuando hablo y digo determinada palabra y digo, esta palabra se usará solamente en este país, me entenderán las personas que me están escuchando desde otro país. Además es tan mágico esto que te pueda escuchar gente de cualquier país. ¿Qué sé yo? Estudié radio, trabajé en radio. Y en la radio te escuchaban los vecinos, te escuchaban la gente de la ciudad, ¿no? Una vez que llegó internet, bueno, te pueden empezar a escuchar de otros lados, pero en realidad siempre la radio está pensada como un medio local, ¿sí? Con alguna repetidora quizás podés llegar a un alcance nacional, pero el tema de internet, de que te estén escuchando en cualquier lado, es fantástico, realmente. Igualmente el tema del podcasting es más quizás interesante que el tema de la radio con respecto a la globalización, porque te pueden escuchar de cualquier lado, pero te pueden descubrir desde cualquier lado y te pueden seguir y te podés formar una comunidad con oyentes que te sigan a vos y que te escuchen a vos desde cualquier parte del mundo. Y con la radio es más extraño y es más difícil, porque la radio puede tener una repetidora, pero ¿quién se entera que esa radio tiene una repetidora o tiene una página que emite hacia el mundo? De hecho, todas las radios tienen páginas en internet hoy y tienen su programación online a través de esa página. Sí, pero lo tenés que encontrar. ¿Quién va a ver en Estados Unidos a alguien buscando? A ver qué radios hay en Latinoamérica. Miles. A ver, voy a escuchar esta. ¿Y por qué? Como que el podcast es como que concentra un poco más todo eso, ¿no? Es como que buscan, justamente por este tema de las categorías, por el título, porque son programas independientes, no es toda la programación de una radio. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué importa? ¿No? Estábamos hablando de la canilla que solamente daba agua caliente. En este caso es una canilla que está en un baño común y corriente, en una bañera, ¿sí? En una ducha, si es que ducha se dice en tu país también. Ducha me suena como cucha, ¿no? Como echar a un perro, cucha. De hecho, una cucha, sí, la cucha sí es en todos lados lo mismo, es la casita del perro, ¿no? ¿Por qué solamente del perro y no de otros animales? ¿Por qué no se llama cucha la casa del gato? ¿Por qué la casa del gato se llama camita? El gato siempre tuvo más privilegios que el perro y no sé por qué. Bueno, no nos vayamos de tema porque es tarde. La canilla que solamente daba agua caliente era una canilla que mágicamente solamente daba agua caliente o sospechosamente, no mágicamente. ¿Por qué sospechosamente? Digo, porque no era arte de magia, simplemente una señora ya entrada en edad se había mudado a una casa y en un momento quiso bañarse, ¿no? La primera vez que se iba a bañar en esa casa, bueno, se sacó la ropa, entró a la bañera, abrió la canilla y el agua empezó a salir muy caliente. Era justamente la canilla que solamente daba agua caliente, pero esta señora no lo sabía, de hecho nadie lo sabía. Es una casa extraña,
no en todos los sentidos, nadie dijo eso, no sé por qué estabas pensando eso, sino que lo único que tenía era que la canilla del baño solamente daba agua caliente. En realidad, como te digo, no era un aspecto mágico, sino que era algo que nadie sabía incluso, que nadie le prestaba atención. Algunos inquilinos anteriores de la casa habían cancelado los contratos mucho tiempo antes de su fecha de finalización pautada con anticipación. O sea, habían hablado que la casa la iban a alquilar por 2 años y a los meses ya se iban. Y nadie sabía por qué. Incluso los agentes inmobiliarios no sabían por qué ocurría esto. Nunca lo supieron tampoco, porque nadie se los dijo. En el baño hay una canilla que solamente da agua caliente. ¿Qué problema habría, no? Habría que arreglarla, no estaría tapada la parte que daba agua fría. Quizás ocurría eso. Bueno, no porque muchos de los inquilinos anteriores habían intentado arreglar esa canilla, habían buscado algún caño tapado, habían buscado algún corte en la red de suministro de agua. No, estaba todo perfecto, pero ocurría que cuando uno abría la canilla de agua fría no salía una gota. Y Nuestra Señora, nuestra inquilina actual, se metió a la ducha, se desvistió, abrió el agua caliente y cuando quiso regular el agua, ¿no? Regular se dice, o sea, mezclar el agua fría con el agua caliente, lo que hacemos todos, nos metemos a bañarnos y quizás el agua está más caliente, más fría. Cuando la señora quiso hacer esto, veía que el agua caliente no cesaba su temperatura, no disminuía su temperatura, mejor dicho. De cesar hubiera cesado su caudal, ¿no? El caudal que expulsaba a la canilla, pero no disminuía su temperatura. Entonces, claro, bueno, la señora tenía dos opciones. Podía optar por no bañarse o podía optar por bañarse y quemarse. De hecho, la señora, bueno, al principio optó por no bañarse, hizo lo que haríamos todos. Salió, llamó a algunos fontaneros, ¿sí? Acá se dice plomero, pero bueno, fontanero se dice en otros países. Empezaron a buscar algún tipo de desperfecto, ¿no? En la casa, a ver qué había pasado. No había nada mal. El agua llegaba, no había ningún caño tapado, no había ningún desperfecto en la red. Sin embargo, no salía una gota de agua. La señora ya olía mal, llegaba un momento que estaba oliendo bastante mal porque no se había bañado por mucho tiempo, era una señora viuda. Intentaba cambiarse de ropa, pero eso no era lo único que podía hacer. Había optado por sacar agua en un recipiente y dejarla que se enfriara y después bañarse con ese agua, ¿no? Fuera de la bañera o mismo dentro de la bañera, pero con una esponja, trayéndose agua. ¿Cómo se bañaban anteriormente en esos fontones grandes? Cuando no había tecnología, se bañaban con una esponja. Allá en las películas de época podemos ver cómo las sirvientas terminan bañando a las princesas y a las niñas, las hijas del rey, no sé, esas estupideces que uno ve en las películas de época, ¿no? Que de hecho ocurrieron, yo no digo que no hayan ocurrido, pero bueno, eso de que vos me tengas que bañar a mí nunca la realeza no me gustó para nada. Pero bueno, independientemente de eso, la señora notaba que el agua no disminuía tampoco su temperatura, o por lo menos no la disminuía con la velocidad que ella quería. El agua tardaba bastante más de lo normal en disminuir su temperatura, por lo tanto la señora
dejaba el agua en un recipiente y esperaba que se enfriara y al final no la podía usar tampoco. Hasta que un día se cansó, agarró sus cosas y se mandó a mudar. No quería saber nada con estar ahí porque no se podía bañar. Ya había hablado con todo el mundo, había hablado con los agentes inmobiliarios, había hablado con los fontaneros, había hablado con todo el mundo, no dejaba de salir agua caliente, ese agua no se enfriaba nunca, por lo tanto la señora se mandó a mudar. Los agentes inmobiliarios se asombraron, obviamente, y dijeron, escúchame, otra vez se nos va un inquilino, ¿qué pasa con esta casa? La revisaron, nada, no pasaba nada. Hablaron con la señora, le preguntaron por qué se iba y dijo, no, porque no hay agua fría en el baño. La gente dice, pero señora, avísenos, arréglelo. No, ya intenté arreglarlo, pero no tiene arreglo, solamente sale agua caliente. Bueno, obviamente los agentes inmobiliarios no le creyeron. ¿Cómo no van a poder arreglar un... Esta señora debe ser porque es grande, no tiene paciencia, no supo explicarle al fontanero qué era lo que necesitaba y demás. Dos agentes inmobiliarios volvieron a alquilar la casa después de un par de meses. Los inquilinos otra vez se fueron. No entendían por qué los agentes inmobiliarios. No entendían por qué seguía ocurriendo lo mismo. Llamaron otra vez a los inquilinos. A cada inquilino que se iba lo llamaban, le preguntaban y decían, no hay agua fría, el agua no se enfría, me quemo. Realmente no entendían qué pasaba, fueron a la casa, intentaron arreglarlo ellos, llamaron a otros fontaneros, intentaron que los fontaneros arreglaran. No hubo caso, nunca encontraron la falla, nunca salió agua fría de esa canilla. Inexplicablemente no salía agua fría. La casa hoy está tapiada, obviamente nunca pudo vivir nadie más de un par de semanas, más de un par de meses, aquellos que eran más sucios, vivían un par de meses porque, bueno, no me puedo bañar, no me importa. Mejor, decían algunos, ¿no? Eso es aparte. La casa está tapiada justamente para que no sea invadida, tomada, ocupada. Pero nadie puede vivir porque no sale agua fría de las cañerías. Incluso hasta intentaron reciclarla, intentaron instalar toda la cañería de nuevo. Y una vez que la terminaron, la probaron y seguía sin salir agua fría. Algunos que son demasiado escépticos dicen que los inquilinos estaban complotados con los dueños como para que nadie alquile la casa porque había un problema familiar, había alguien que quería quedarse con la casa y no la quería alquilar. Entonces todos los inquilinos estaban complotados y inventaban esa patraña para que nadie alquilara la casa. Los de la inmobiliaria dijeron que no, porque ellos mismos habían ido a la casa y habían comprobado que no salía agua fría. Salía solamente agua caliente de esa canilla. Hay algunos más crédulos, más sensibles, de esas personas que creen en lo desconocido, que dicen que las cañerías misteriosamente se conectan con el centro de la Tierra y que las aguas que salen de allí son una especie de aguas termales que tienen la propiedad de rejuvenecer, incluso de detener el envejecimiento. Que todas las personas que han pasado por esa casa no han aprovechado ese agua que sale de esa canilla. Viste que las aguas termales son como, tienen más temperatura, se encuentran en determinados lugares, no necesariamente pasan por un caño y salen por la canilla de tu casa. Bueno, en este caso sí. Parece que la gente que había habitado esa casa no había aprovechado esas aguas. Pero bueno, esto quizás es un mito, quizás termina siendo más una leyenda urbana que una realidad. La moraleja de esta historia puede ser, no te mudes porque quizás estás perdiendo de algo grandioso en tu casa, ¿no? En este caso la gente se estaba perdiendo de unas aguas termales rejuvenecedoras, incluso mágicas, que salían de la canilla de su casa. La moraleja también podría ser, ojo con lo que sale de tu canilla. Sabes que a mí me gustan las moralejas que empiezan con ojo. Sea como fuere, ya no sé si desearte dulces sueños o no, porque te dije que
iba a cambiar la forma del podcast, que la historia iba a ser igual y, y lo demás quizás lo iba a cambiar. Quizás ya no iban a hacer prólogos que hablaran solamente del sueño, sino que iban a hacer las historias, así que no sé cómo despedirme.